Hola, soy el doctor Lenin Pavón del Instituto Nacional de Psiquiatría y le agradezco mucho a la Oficina de Divulgación de la Ciencia y las Humanidades de la UAM Iztapalapa, así como a la Feria de la Ciencia, por esta amable invitación para platicar con ustedes el día de hoy acerca de los aspectos no muy comunes en el sentido de la divulgación y la plática sobre los trastornos psiquiátricos inducidos por la infección por SARS-CoV-2. Es profundamente interesante este tema debido a que pues poco es conocido por la población general acerca de las complicaciones psiquiátricas inducidas por esta enfermedad. Normalmente se habla de los aspectos pulmonares, inclusive de los aspectos autoinmunes, pero no se platica acerca de las alteraciones inducidas por esta infección desde el punto de vista de la salud mental, que tal vez sea una de las más graves e importantes a considerar debido a la cantidad de personas involucradas o afectadas por este padecimiento. Tenemos que hablar necesariamente, pues de nuevo, de nuestro famosísimo COVID-19, el SARS-CoV-2, que básicamente pues es igual que otros coronavirus, pero con ciertas particularidades, entre ellas, pues obviamente la proteína Spike, que es la involucrada en la capacidad de afectación, pero lo importante es que adentro del material genético se encuentran múltiples proteínas que tienen funciones biológicas específicas para que el virus pueda ser exitoso en su capacidad infectante, y entre ellas destacan aquellas que son capaces de direccionalizar y limitar el efecto protector del sistema inmunológico. Yo creo que ya todos conocemos los aspectos clínicos que se presentan de forma súbita cuando este virus nos infecta. Y bueno, pues la parte que yo creo que se volvió muy importante es considerar que hay un periodo en el cual el paciente se encuentra infectado, pero no tiene manifestaciones clínicas, y que durante ese proceso, pues obviamente se vuelve un caballo de Troya, porque para parecer sano, pues convive con los sanos sin ningún cuidado especial, pero de repente, pues obviamente empiezan con manifestaciones. Lo importante es que la mayor parte de las personas que se encuentran infectadas por este virus no tienen ningún tipo de manifestación, se mantiene sano, pero pues hay algunos que tienen formas que son desde moderadas hasta muy severas, con la aparición de síntomas pues como la fiebre, la tos, la fatiga, anorexia, mialgias, diarrea, y pues obviamente el 5% de estos pacientes, que pudiera considerarse un número pequeñito, pero debido a la cantidad de gente que se ve infectada de forma simultánea, se vuelve un número muy importante, pues requiere apoyo de tipo hospitalario. Alrededor del mundo hay más de 511 millones de casos alrededor del planeta, muchas muertes, más de 6 millones en todo el planeta, pero bueno, en contrapartida y como un elemento positivo de la actualidad es que tenemos una cantidad de personas vacunadas que cada vez se incrementa de forma constante debido pues a las campañas. Actualmente, pues aunque hay brotes epidémicos, incluyendo ahora en la Ciudad de México, que está viendo el inicio de un quinto brote epidémico de esta enfermedad, del COVID-19, pues estamos viendo que a pesar de la cantidad incrementada de pacientes afectados, no se está viendo actualmente una exigencia por allá de lo normal de los elementos hospitalarios. Yo creo que esto nos lleva a reflexionar qué es lo que pasó con el COVID. De primera instancia, bueno, pues como era de esperarse, la gran cantidad de población que se vio infectada durante los últimos 2 años, pues requirió durante el tiempo que no había vacunas un espacio en hospitales y clínicas pues muy significativo, que obviamente desplazó a las poblaciones que hacían uso de estos servicios, entre ellos los servicios de emergencia y aquellos servicios aquellas personas que usaban los servicios de forma sostenida por enfermedades crónicas. Y esto obviamente nos generó impactos que se llamaba la primera ola, la segunda y la tercera ola desde el punto de vista de la exigencia de los servicios hospitalarios. Una cuarta ola que estamos viviendo desde hace pues 2 años y que se va a sostener por otros 4 años más, según lo que dicen los expertos, es debido a los efectos psiquiátricos que se inducen por esta enfermedad, ya que las personas que se ven afectadas por estos padecimientos requieren tratamientos prolongados y la presencia de la infección por COVID no se ha eliminado, y yo creo que esta parte es muy importante de entender. No es el hecho de tener la enfermedad solamente
lo que nos genera algún tipo de problemas. Entre las secuelas que deja este padecimiento, también se encuentran aquellas desde el punto de vista mental. Hay una serie de factores muy importantes, entre las cuales destacan pues la presencia de mediadores inflamatorios con la interferón alfa, ahorita les cuento qué hace esta molécula, citocinas desde el punto de vista de la respuesta inflamatoria sistémica, anticuerpos bueno, pues todo esto en su conjunto pueden generar alteraciones del sistema nervioso que pueden ocasionar la presencia de alteraciones de tipo psiquiátricas. Y dentro de ellas, pues se encuentran esas proteínas que les comentaba que se encuentran codificadas al interior del virus y que una vez que logran infectarnos, pues se pueden expresar y pueden generar una serie de alteraciones que obviamente tienen un impacto sobre la salud mental. Es importante recordar que este virus pues viene del resultado de la hibridación de otros coronavirus que infectan a otras especies, entre ellas los quirópteros y animalitos como las civetas. La constante intercambio de fluidos y excrementos entre estos especies, pues obviamente les permite estar en contacto con los virus provenientes de otra especie y eventualmente estos virus lo que empiezan a hacer es estabilizarse, a cambiar información y cuando logran generar un individuo nuevo, como en este caso el SARS-CoV-2, y este logra estabilizarse de manera suficiente para poder infectar a un humano, bueno, pues todavía se requiere un paso en donde pueda pasar de humano a humano. Existen programas internacionales que se encargan de monitorear este tipo de conductas en los coronavirus debido a que esto ya ha sucedido de manera previa y constante en la última década. Y bueno, pues estos programas alertaron desde el año 2011 que este tipo de fenómenos pudieran presentarse. Hubo un brote, el SARS y el MERS en Medio Oriente, que pudieron contenerse debido a que rápidamente los pacientes infectados generaban síntomas. Pero en el caso del COVID-2, pues nosotros, del SARS-CoV-2, nosotros lo que observamos es que hay un periodo, como lo comentaba al inicio, en donde el paciente no genera alteraciones y entonces ningún tipo de manifestación clínica y entonces pues lo que va haciendo es que va contaminando a otros sin que él sepa, sin que él mismo sepa que está infectado. Y esto obviamente, pues obviamente genera una dispersión muy importante. Yo les decía que la mayor parte de los pacientes que se encuentran infectados no presentan ningún tipo de manifestación. En el caso de los quirópteros, los murciélagos, esto sucede también. Los animalitos, los murciélagos pueden ser infectados por el virus, no presentan ningún tipo de manifestación porque su sistema inmunológico tuvo una mutación que limitó a los interferones tipo 1 hace 10.000 años y simplemente no le alertan a su organismo de que se encuentran infectados. Esto hace que los murciélagos sean elementos en donde pueden coexistir muchos virus, estar intercambiando información entre ellos y generar variantes nuevas. Es de mucho interés saber que aquellas células que no pueden producir los interferones de manera adecuada, pues son aquellos que permiten que se pueda estudiar a este SARS-CoV-2, porque permiten su propagación y es un elemento que permitió de primera instancia empezar a hacer los estudios hace ya más de 2 años para poder generar todo un proceso a través del cual pues, se pueda generar mecanismos de protección como las vacunas y el desarrollo de otros fármacos. De manera tal que uno de los elementos que es muy importante de recordar es el hecho de que este virus puede evadir la respuesta inmunológica de manera muy exitosa a través de la limitación de la producción de los interferones tipo 1 o de que las células del hospedero no las puedan generar. Nosotros sabemos que hay 3 tipos de pacientes, aquellos que no responden de ningún tipo y no tienen manifestaciones clínicas, aquellos que responden de una manera moderada y que pues obviamente producen citocinas en niveles que pueden controlar y aquellos que producen citocinas en una forma exacerbada que generan las formas más graves de la enfermedad. Lo interesante es que dependiendo de la capacidad de producir estos interferones tipo 1, los alfa y los beta, pueden generarse una respuesta moderada y controlada y que aquellos pacientes que no lo pueden hacer pueden generar las formas más graves de la enfermedad, debido a que la presencia de los interferones tipo 1 pueden generar una adecuada modulación de unas células que se llaman neutrófilos. Si los neutrófilos encuentran un buen balance de interferón alfa e interferón beta, que son los interferones tipo 1, pues entonces pueden controlar adecuadamente las zonas infectadas por el virus. Pero si no encuentran este balance adecuadamente establecido, entonces se vuelven muy agresivos y producen una molécula que se llama interleucina 18. Esto hace que se vuelvan muy agresivos neutrófilos y macrófagos y generan mucho daño histológico en diferentes regiones anatómicas del organismo, generando las formas más graves de la enfermedad.
La parte importante es que aquellas personas que pueden producir un buen balance de interferones tipo 1, el alfa y el beta, controlan adecuadamente a sus neutrófilos, sus macrófagos, pueden controlar la carga viral y pues logran un buen control, que es lo que vemos en la gráfica superior. Aquellos individuos que no pueden producir un buen balance de los interferones tipo 1, pues entonces generan neutrófilos y macrófagos muy agresivos, generan un daño sistémico, generan mayor inflamación. Esto no limita la capacidad infectante del virus y este paciente va teniendo cada vez un peor pronóstico. Esto, pues obviamente se vuelve de interés para la salud mental debido a que uno de los interferones tipo 1, el interferón alfa, tiene una función muy importante sobre el sistema serotoninérgico. Seguramente ustedes han escuchado que ese sistema serotoninérgico afecta condiciones como la depresión. Se debe a que el interferón alfa es capaz de bloquear a las moléculas involucradas en la acción normal del sistema serotoninérgico, de manera tal que la presencia de altas concentraciones del interferón alfa acelera la aparición de síntomas como los de la depresión en cuestión de días u horas, generando pues obviamente cuadros tan graves como intentos e ideaciones de tipo suicida. Adicionalmente, un elemento muy importante a considerar dentro de la salud mental es la presencia de autoanticuerpos. Interesantemente, el virus, el SARS-CoV-2, en el caso de las formas desde las asintomáticas hasta las más severas, puede generar alteraciones de la expresión de cierto tipo de moléculas, entre ellas la interleucina 21. Esta molécula interleucina 21 se vuelve muy importante porque limita el efecto que se tiene de control sobre las células autorreactivas, lo cual favorece la aparición de múltiples autoanticuerpos, entre ellos algunos que pueden ingresar a través de la barrera hematoencefálica, llegar al cerebro y generar una serie de alteraciones desde el punto de vista autoinmune, pero también desde el punto de vista conductual, generando la alteración del adecuado funcionamiento de la percepción y la conducta en el individuo como resultado de la presencia de autoanticuerpos. Uno de los elementos más importantes de estos autoanticuerpos es uno que reconoce a una estructura que se llama el receptor del interleucina 18, particularmente la cadena beta, y esta está vinculada con la adecuada producción de interferón gamma. Es muy importante recordar que cuando se producen estos autoanticuerpos, pues se genera una afectación sobre los neutrófilos, los vuelve profundamente agresivos porque se acumula este desbalance de interferón alfa e interferón beta, genera esta acumulación de neutrófilos muy agresivos, no permite que se produzca interferón gamma y esto es lo que genera formas muy graves de la enfermedad que vemos del lado derecho de la diapositiva, donde tenemos mucha interleucina 18, poco interferón gamma y del lado contrario, en la zona verde, es donde tenemos un buen control que presentan los pacientes que presentan respuestas moderadas, donde existen bajos niveles de interleucina 18, buenos niveles de interferón gamma, y esto en su conjunto genera un ambiente celular y molecular que permite la adecuada restauración del paciente. ¿Por qué se vuelve importante tener los niveles de interferón gamma? Bueno, se debe particularmente al hecho de que el interferón gamma tiene la capacidad de vincular la conectividad de las regiones asociadas en el cerebro con la socialización, de manera tal que un bajón de interferón gamma desconecta los niveles de las zonas cerebrales involucradas en la socialización, generando mecanismos de aislamiento y de evitación que son compatibles con alteraciones de tipo psiquiátricas como la depresión. Ahora bien, una parte bien importante que me interesa comentar es el hecho de que cuando estamos infectados de una manera muy significativa por los virus, en este caso por el SARS-CoV-2, en nuestro organismo existe algo que se llama hematopoiesis de emergencia secundaria a infecciones virales. Y ahí particularmente se vuelve muy importante entender que la médula ósea deja de producir linfocitos y macrófagos de manera normal y produce primordialmente granulocitos, neutrófilos, eosinófilos, basófilos, que tienen una capacidad de destrucción tisular mucho más elevada que la de los linfocitos que se encargan de regular la respuesta inmunológica. Este elemento se vuelve muy relevante porque los pocos linfocitos que se producen bajo esta modificación de la hematopoiesis de emergencia son linfocitos muy agresivos que se llaman linfocitos extenuados y tienen un marcador molecular en superficie que se llama PD1. Ahorita nos vamos a dar cuenta que esta molécula es muy importante. Antes del COVID se pensaba que se podía controlar estos linfocitos extenuados generando un tratamiento con anticuerpos anti-PD1 y con glucorticoides. Ahora sabemos, y ahí está la diapositiva con esa flechota, en donde dice que esto no sucede,
que si se administran los anticuerpos anti-PD1 junto con glucocorticoides, no es una medida suficiente para lograr restaurar al paciente. Y esto tiene una repercusión muy significativa debido a que estos PD1 vamos a tenerlos después de la infección y vamos a generar elementos inflamatorios constantes en estos pacientes que sobreviven al SARS-CoV-2. Adicionalmente, la hiperactividad de la respuesta inmunológica genera una serie de elementos reactivos intermediarios del oxígeno que son profundamente tóxicos y que están afectando el adecuado funcionamiento del cerebro, favoreciendo la aparición de apoptosis en hipocampo, hipotálamo, frontales. Literalmente todo el cerebro se ve afectado por esta hiperactividad periférica del sistema de la respuesta inmunológica. Ahora bien, una parte muy importante que tenemos que considerar es el hecho de que la infección por sí misma genera alteraciones debido a todos estos factores que les acabo de comentar, una alta cantidad de moléculas inflamatorias, la presencia de autoanticuerpos, la presencia de inhibidores activos del oxígeno, la aparición de altas concentraciones de interferón alfa, y todo eso en su conjunto genera alteraciones primordialmente como la ansiedad y la depresión. Un elemento muy importante a considerar es el hecho de este estudio en donde se ve que se analizan 62.354 personas en la ciudad de Nueva York durante el proceso más intenso de la pandemia, y en todos los casos se observa que los pacientes infectados por COVID presentan una mayor incidencia de ansiedad y depresión en comparación con aquellos que tienen otras infecciones como la influenza o otras infecciones bacterianas que te generan también neumonía. En todos los casos, la cantidad de la presencia de ansiedad y depresión se ve obviamente incrementada. Si existe un antecedente psiquiátrico previo, en todos los casos, si el paciente es infectado por COVID, se presenta un incremento mucho mayor de estos cuadros psiquiátricos. Hay un agravamiento de su condición psiquiátrica, lo cual pues obviamente es un elemento relevante. Es muy importante recordar o mencionarles que 3 de cada 10 pacientes afectados por el COVID presentan este incremento de la aparición de síntomas de tipo psiquiátrico. Adicionalmente a la aparición de ansiedad y depresión, también existen una serie de alteraciones cognitivas en las cuales los pacientes que tienen COVID son alterados. Pero existe un correlato directo. Aquellos pacientes que tienen mayor complicación y que requieren mayor apoyo hospitalario, pues son los que presentan mayor complicaciones, pérdidas de memoria, juicio alterado, entre otras. Y obviamente, pues mientras mayor incidencia de alteraciones, pues también tenemos mayor cantidad de problemas desde el punto de vista del adecuado funcionamiento, pues obviamente de la cognición y de la memoria. Obviamente, como les mencionaba, todos estos elementos de incremento de moléculas inflamatorias, intermediarios reactivos del oxígeno, la presencia de autoanticuerpos, pues obviamente nos van generando este tipo de alteraciones y nos van generando modificaciones que son sostenibles inclusive después de haber dejado el cuadro infeccioso atrás. Una de las denominaciones que recibe la persistencia de las alteraciones psiquiátricas después de la infección por COVID es algo que se llama hoy long COVID, y que presenta pues obviamente se puede presentar hasta durante 4 meses después de la infección e inclusive por periodos mucho más largos, entre ellos pues los dolores de cabeza, dificultades de la concentración, dificultad para respirar, fatiga, incapacidad de estar activo, una disminución de la capacidad muscular, y así como dolores musculares. Y esto no solamente desde el punto de vista de la parte física, sino que también pueden haber alteraciones desde el punto de vista psiquiátrico. Ahora bien, se sabe que pues obviamente este long COVID es un cuadro clínico dominado por una combinación de dificultades respiratorias, fatiga, síntomas cognitivos, deterioro de la memoria y disminución en la capacidad de concentración que afectan el funcionamiento diario de los pacientes. Puede durar desde más de 3 meses hasta más de 1 año y puede pues obviamente mantenerse por mucho tiempo, pues por ello que es importante que la población reconozca que estos problemas pueden presentarse y sostenerse después de una infección de COVID, que es importante tener esta conciencia para poder obviamente saber identificar los síntomas y poder buscar apoyo en las instituciones correspondientes y con los médicos especializados. Y bueno,
pues obviamente puede o no haber adicionalmente a estos síntomas, pues alteraciones del gusto y del olfato, molestias gastrointestinales, dolor de pecho, parestesia, dolor de cabeza y depresión. Es importante que reconozcamos que estas características no son solamente secundarias a la infección por COVID, hay otras enfermedades como la brucelosis, la fiebre Q, la giardiasis, la mononucleosis, las infecciones por flavivirus, así como el dengue, también están generando, pues obviamente, sintomatología similar y en todos estos casos, pues lo que estamos viendo es que queda un componente remanente de inflamación. Ahí es donde adquieren relevancia estos linfocitos PD1 que les comentaba. Sobreviven y se conservan estos linfocitos TPD1 después de la infección por COVID y cuando después son estimulados por estímulos veniales, pues obviamente generan un incremento de la respuesta inflamatoria que conlleva a este tipo de sintomatologías. Una parte importante es entender que cómo era el panorama antes de las vacunas y ahora con las vacunas, para que nos demos cuenta que a pesar de estar vacunados, pues este tipo de problemas pueden presentarse y persistir. Cuando no había vacunas, 30% de los pacientes que se veían infectados por la infección por COVID generaban alteraciones desde el punto de vista psiquiátrico. Hoy con las vacunas sabemos que solamente 10% de la población se encuentra afectada por ese tipo de long COVID, pero este 10% obviamente son una cantidad muy grande cuando vemos la cantidad tan significativa de pacientes que se encuentran afectados. Las vacunas no limitan la posibilidad de que volvamos a infectarnos por el COVID y debemos de recordar que esto no solamente tiene síntomas desde el punto de vista físico, sino que todas las consecuencias que se generan por tener la infección por este virus, pues obviamente entre ellas están las desde el punto de vista psiquiátrico y que pueden ser persistentes mucho más allá que lo que dura la infección. Pues de primera instancia, pues les quiero agradecer el espacio que me dan para esta conversación con ustedes y pues espero que si hay preguntas a través de la Oficina de Divulgación de la Ciencia y de las Humanidades de la UAM Iztapalapa, pues yo estaré encantado de poderlas contestar en cuanto nos sea posible. Muchas gracias y pues espero que haya sido de interés y les haya contribuido en algo esta conversación. Muchas gracias, que estén muy bien